El 27 de marzo del 2022 inicia el régimen de excepción después de un fin de semana cruento, con muchas muertes, todas adjudicadas a las pandillas. Ha pasado un año de que estamos en un régimen de excepción, donde se respira tranquilidad en algunas zonas del país, angustia en muchos hogares. En otros se analiza realmente cuál es el resultado del régimen de excepción. ¿Es bueno? ¿Es malo? Desde las leyes lo vamos a ver ahora. No sé, piénsalo. Buenas noches, bienvenidos a No se piensa, el programa del canal 8 a las 8. En este miércoles sean todos bienvenidos. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el abogado oficial de la casa, el licenciado Ricardo Martínez. Ricardo, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas noches, Francisco, y un saludo a toda la gente que nos ve a través de Canal 8. Bueno, genial que usted esté con nosotros en esta oportunidad. Estamos a un año que se estará cumpliendo la próxima semana del régimen de excepción. Un año donde se han liberado muchos sectores del país, eso es innegable. Un año donde hemos podido conocer de muchas historias también de personas inocentes. Un año de otras que no se sabe nada. Y también se ha venido conociendo de que van a estar probablemente cerca de un año más presos porque no van a ser vencidos en juicios por lo menos durante No, probablemente, Francisco, hay una prórroga hasta para diciembre del año 2023. Bueno, así las cosas. De esto vamos a hablar. ¿Qué podemos decir en un año sin entrar en muchos detalles ya de puntos específicos? Sí, quizá voy a utilizar un término bursátil, ¿verdad? ¿Sí? Son resultados mixtos. Sí. Es decir, eso depende de la óptica por donde se miren los resultados de este régimen de excepción. Es innegable que parte del gubernamental es un éxito, no solo a nivel de la baja muy sensible en los términos de los homicidios. No me atrevería a decir tanto de las extorsiones porque siempre ese delito no era tan fácil de medir por la circunstancia de que muchas personas que estaban siendo objeto de ese delito no denunciaban. Es decir, los números no eran así como muy exactos, pero en términos de homicidios lo es una baja sensible. Vemos en la publicidad gubernamental que se han anunciado muchos días con 0 homicidios. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, pues los resultados son fabulosos. Si lo vemos también desde el punto de vista de algunas comunidades, como vos lo decías, que hoy pues han obtenido una especie de tranquilidad, y entonces eso también medible desde ese punto de vista muy, muy bueno. Pero también hay otro aspecto que hay que valorar, el hecho de una escalada bastante importante en violación a derechos humanos. O sea, desde ese punto de vista también hay mediciones no solo nacionales e internacionales que ubican a El Salvador en un retroceso, no solo en los derechos humanos, sino en materia de Estado de Derecho, en cuanto a la valoración que se hace del órgano judicial y un retroceso a la independencia judicial, que es importante. Por eso digo, el régimen de excepción podría decirse que, y dije término bursátil, arroja resultados mixtos. Bueno, en un año, un poco más de 60,000 personas capturadas. Muchos me dirán, no, son pandilleros, hasta que no sean vencidos en juicio. Hay muchas personas inocentes dentro de ellos, que se ha catalogado mucho dentro del margen de error que se puede dar en estas cantidades de capturas. El margen de error, según el presidente, es del 1% que puede andar, pero hemos conocido que es mucho más del 1%. Hay personas fallecidas también. Dentro de estas personas que han sido capturadas, ¿cuál tenía que ser el debido proceso dentro del régimen de excepción? Sí, Francisco, lo que pasa es que creo que hay una confusión. Lo discutíamos antes cuando me invitabas a la radio a hablar sobre este tema también. Y yo te decía que hay una confusión, y es una confusión que creo que es importante aclararla. El régimen de excepción es un régimen que limita libertades constitucionales, pero en cierto tiempo. Es decir, es una limitación a derechos constitucionales que tiene prácticamente que ver con la policía. Es decir,
se te limita el derecho, por ejemplo, a la reunión. ¿Quién controla esto? La policía, que tiene que estar pendiente de que personas no se reúnan para, por ejemplo, estar conspirando para la comisión de delito. Hay reuniones, por supuesto, que son permitidas, como las deportivas y las religiosas. Hay una limitación también a la intervención a las telecomunicaciones, que ya no hay necesidad de una orden judicial. Pero eso es en un tiempo, digamos, ex ante, y digo ex ante que se ponga del conocimiento de un juez esta circunstancia. En ese sentido, cuando todo esto es llevado frente a un juez, los jueces son jueces de garantía, es decir, allí ya no puede decirse que estamos frente a un estado de excepción, sino que estamos frente a un estado de derecho. Entonces, ¿cuál es el debido proceso? El debido proceso es que una vez llevadas a estas personas que la policía presume o tiene alguna evidencia de que son o pertenecen a pandillas y han cometido delitos que tienen que ver con pandillas, el juez tiene un régimen de evidencias. O sea, el juez no puede, solo porque la policía lo dice, meter preso a alguien. Y eso es lo que ha ocurrido. El problema es que eso es lo que está ocurriendo. Ahí es donde aplica lo que mencionaba el director de la Policía Nacional Civil, de que los policías son jueces en la calle. Pero yo creo que eso es un poco para polemizar, porque al final los policías no son jueces de la calle. Tenemos jueces de derecho, jueces que han pasado por una universidad, jueces que han ido a una escuela de derecho, que han recibido, bueno, la instrucción. Que el Estado ha invertido millones de dólares en capacitarlos como jueces que no solo se han preparado a nivel de la escuela de capacitación, sino que han ido al extranjero a estudiar todas las normas jurídicas internacionales, etcétera. ¿Para efectos de qué? Para efectos de ofrecerle a una persona sometida a un proceso todas las garantías que no solo le confiere la Constitución, tratados internacionales, las leyes de la República, pero es que ahí es donde me parece ser que a mí está fallando. Porque para mí, esos 60.000, probablemente en algunos comunicados oficiales dicen 70.000 personas capturadas con el régimen de excepción, y te lo digo por experiencia y con un gran conocimiento de causa, y ese margen de error que vos decías de un 1% no es tan 1%, para mí ese margen de error puede elevarse al 45 o al 50%. Ya te imaginas que de esas 60.000 personas, 30.000 están detenidas sin un debido proceso. Entonces, en ese sentido, el error está no tanto en que la policía detenga a una persona, porque creo que en este sentido, como ha pasado siempre en El Salvador, la policía puede detener a alguien por cualquier cosa que se le ocurra. Pero ¿dónde es que llega el equilibrio? ¿Dónde es que en el proceso alguien debe de ponerle, como dijéramos en términos coloquiales, la cabeza fría? En el juzgado. Porque en el juzgado lo que debe de privar es la ley. Y la ley dice que para meter preso a alguien, para tenerlo detenido provisionalmente, deben no solo comprobarse que se ha cometido un delito, sino que esta persona es con probabilidad positiva partícipe del mismo. Sí. Y viene a una tercera circunstancia, que aún habiendo cometido un delito y siendo probablemente el autor del mismo, probablemente porque es inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad en juicio, si esta persona también demuestra que tiene los suficientes arraigos domiciliar, laboral y familiar para continuar este proceso de libertad, también el juez debe valorarlo. Nada de eso se está valorando en los juzgados. Y no te lo digo, te lo dice Ricardo Martínez. Si vos consultaras a cualquier abogado que trabaje en el área penal o en el área constitucional, te diría lo mismo. Eso no se está dando en el país y eso es un grave retroceso. Por eso te decía, si lo vemos en razón del Estado de Derecho, el régimen de excepción lo que ha traído es un retroceso al Estado de Derecho que no nos había constado. Mira, después de los acuerdos de paz, hubo una gran reforma al derecho penal que se dio en 1998, que se introdujo la oralidad al proceso, sí, una serie de garantías. Los jueces se prepararon en Puerto Rico con un juicio anglosajón, una mixtura que hubo aquí entre escritura y oralidad, que se veía, pues, fue un paso importante. Créemelo, todo eso, hoy no existe. ¿Pero por qué no existe? No existe, porque simple y sencillamente lo que se quiso con la reforma de 1998 fue crear un proceso penal garantista, es decir, democrático, acusatorio, que era la fiscalía la que presentaba las evidencias y el juez las valoraba. La defensa obviamente tenía todo el derecho a representar y defender a su cliente, pero en sí el meollo de la situación era generar en una corte
un ambiente que de alguna manera nos dijera a toda la sociedad que iba a haber imparcialidad, que el juez iba a ser un árbitro imparcial, ¿sí? Que se iba a juzgar en base a evidencia, como lo hace cualquier país de primer mundo. Eso fue lo que se quiso hacer aquí, y hubo un avance. Se crearon instituciones con los acuerdos de paz que quisieron regular todo esto, como el Consejo Nacional de la Judicatura, que quiso, bueno, tampoco eso ya funciona. Hoy los jueces son puestos de dedo. Hoy no funciona eso de que pasa ¿Y la el gente? CNJ? No, eso es un gasto. Si quieren, por ahí salió un diputado, creo que fue el jefe de la fracción de Nueva Idea, diciendo que la grasa del Estado. ¿Para qué quieren el Consejo Nacional de la Judicatura? Eso prácticamente es una grasa estatal, si no funciona, no sirve para nada. Todos los jueces están siendo nombrados sin proceso. Bueno. Entonces todo eso, te digo, eso para mí es un retroceso. Ricardo Martínez, abogado de la República, está con nosotros. Estamos en la entrevista, no sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Hacemos una pausa, regresamos con más. Buenas noches. Está en el canal 8, Agape TV, canal 8, producción de Mix de Medio. Estamos en el programa de todos los miércoles a las 8, no se piensa, lo que gusto. Ricardo Martínez, abogado de la República, está con nosotros. Estamos hablando del primer año del régimen de excepción. Sí, parece increíble lo que estamos diciendo. El primer año, y aparentemente podríamos llegar hasta un segundo año de ser posible. Si vemos el régimen de excepción, en el caso de los pandilleros que sí se les llegue a comprobar que son pandilleros, ¿qué les va a pasar a ellos? ¿Qué proceso siguen? El proceso es el mismo, es decir, se captura a una persona con una probable responsabilidad, se pone en conocimiento de la fiscalía hace todo el proceso de investigación, lo somete al juez, el juez al recibir la evidencia, pues se le prueba que es un pandillero, entonces se le tiene que imponer la sanción que establece las agrupaciones ilícitas o cualquier otro delito que haya cometido, o sea, como cualquier persona, ¿sí? Simple y sencillamente, si se le demuestra su pertenencia a un grupo criminal, pues tiene que afrontar la responsabilidad. Es bien sencillo, es decir, no es una cosa que se está inventando nadie. ¿Cuánto se va a tardar este proceso? Por lo que se vislumbra, si ya no se hiciera prórroga, ¿cuánto tiempo tendría que ser? ¿En qué proceso vamos en este momento? La mayoría de procesos con que inició el régimen de excepción ahorita están en una fase que se llama fase de instrucción, es decir, una fase de investigación. ¿Sí? Que esto, de acuerdo a la última prórroga que le dieron a la fase de instrucciones, en estos casos es hasta diciembre de este año, correcto, 2023. Y no solo eso, hay una disposición en el Código Procesal Penal que habla sobre los plazos de detención. Los plazos de detención funcionan de esta manera. Una persona por un delito menos grave no puede estar detenida en instrucción, es decir, en fase de investigación, más de un año. No más de 2 años si es un delito grave, cualquier delito que sea. Pero hubo una reforma anterior al régimen de excepción que dijo que estos plazos son indefinidos si se trataba de una persona que estuviera procesada por un delito que tuviera relación con pandillas. Sí, eso fue antes del régimen. Eso son parte de las reformas del Código Penal. El Código Procesal Penal. Que muchos dicen que es más duro que el régimen de excepción. No, lo que pasa es que no hay que confundir. El régimen de excepción es una limitación a derechos constitucionales. No tiene nada que ver con cuando ya estamos hablando de investigación, no tiene nada que ver. Porque la parte de la investigación, de las reglas de evidencia, eso no han cambiado en el Código Procesal Penal, son las mismas. Entonces, las limitaciones a los derechos constitucionales que tienen que ver con el régimen, tienen que ver más que todo con el actuar de la policía y un poco el actuar de la fiscalía, en tanto que se amplió el plazo de la detención por el término de inquirir de 72 horas a 15 días. Pero no nos confundamos, el régimen de excepción no tiene nada que ver con los jueces, nada, cero, no tiene nada que ver con ello. Los jueces son jueces de garantía, son jueces constitucionales, son jueces que deben jurar o cumplir la Constitución.
O sea, no ¿Y tiene los nada que juzgados ver. especializados entonces? Es que no importa, podría ser un juez sin rostro, podría ser un juez antimafia, como le quieran denominar, pero es un juez de la Constitución, ¿sí? Es un juez que puede llevar a alguien que dice la Fiscalía que ha cometido todo el catálogo de delitos del Código Penal, pero que si a él no se lo prueban con reglas de evidencia legales, no importa, él tiene que poner en libertad a esa persona. Y muy por el contrario, si le llevan a una persona que podría socialmente ser una blanca paloma, pero que si a él la Fiscalía le demuestra que ha cometido un delito, lo debe de condenar. Es que las reglas de evidencia no han cambiado, Francisco, son las mismas. O sea, no confundamos el régimen de excepción con el debido proceso, son dos cosas completamente diferentes. Es más, el debido proceso obliga a que si hay una detención arbitraria por parte de la Fiscalía, el juez no solo tiene que poner en libertad a esa persona, sino mandar a que se instruya proceso contra el policía que cometió una arbitrariedad contra la persona detenida. Así funciona un debido proceso legal. El problema es que hemos confundido, y me parece a mí lo más peligroso, es que quien han confundido estos son los jueces, ¿sí? O sea, Los que imparten justicia. por supuesto, eso es como, vaya, a vos y a mí nos gusta el fútbol. Esto es como entrar a un partido de fútbol en contra del árbitro. O sea, ¿cómo vas a ganar un partido de fútbol así? ¿O cómo pretendemos tener un resultado justo en un partido así? Entonces, eso es el mayor problema en esto, Francisco, es que creo que quien ha confundido más esto son los jueces. Y eso no, perdónenme, eso no solo es peligroso para los que están procesados, es que eso es peligroso para cualquiera. Porque no confundamos la seguridad ciudadana con la seguridad jurídica. Son dos cosas completamente diferentes. Seguridad ciudadana es lo que vos percibís en tu comunidad, que ya no hay una persona que te esté poniendo, que no te cobre la renta en una esquina, que si vos sos un delivery y podés entrar a una comunidad ya no te cobran. Eso es una seguridad ciudadana y es percibible. Pero la seguridad jurídica significa de que si vos no estás haciendo nada y por ponerte nervioso te lleva la policía a un juez, el juez va a decir, no, mire, discúlpeme, él no tiene nada que estar haciendo aquí, váyase para su casa que no ha cometido ningún delito, ¿sí? Y si aparte de eso la policía te golpeó, que digan, no, mira, aquí hay un informe de medicina legal que dice que a él lo golpearon cuando lo detuvieron. Señor fiscal, no solo voy a poner en libertad a esta persona, le voy a instruir a los policías porque cometieron una arbitrariedad que es constitutiva de delito. Entonces, así debería de ser. Es que una cosa es seguridad ciudadana y otra cosa es seguridad jurídica. Podría decirte incluso, sin quererme ahondar en esto, que una te la debe de brindar la policía y la otra te la debe brindar el juez. Y las reglas, hay que hacer una diferencia, una frontera que no es una frontera, no es ni siquiera una frontera que podemos decir gris, no delimitada, no. Un área como entre las Coreas, ¿verdad? Un área de distensión, de no agresión, es exagerada la brecha entre el debido proceso y el régimen de excepción. Y me parece ser que lo más delicado aquí es que quienes están confundiendo esto son los jueces. Y eso no solo es peligroso para los procesados, insisto, es peligroso para todos los ciudadanos, para todos. El licenciado Ricardo Martínez, abogado, está con nosotros. Estamos hablando del primer año del régimen de excepción que se cumple el 27 de marzo. ¿Usted está de acuerdo? No sé. Piénsalo. Bienvenidos nuevamente, estamos en No sé, piénsalo, programa de los miércoles. Lo ideal es que usted participe en este programa en redes sociales, nos escriba, acá tenemos también las redes de Mix de Medio, solo ingrese a Mix de Medio, ya sea en Facebook, en YouTube, búsquenos en Twitter también, para que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y participar también en todo el contenido que Mix de Medio tiene a través de Agape TV Canal 8, como este programa No sé, piénsalo. El licenciado Ricardo Martínez está con nosotros. Hablamos del régimen de excepción. Un año se ha cumplido. ¿Qué pasa con las personas inocentes
catalogada dentro del margen de error. Hay una cantidad que ya han salido en condiciones de salud muy Sí. quebrantables, Sí. ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Con los que han salido, no con los que siguen dentro. ¿Con los que han salido? Sí. Bueno, ellos están todavía dentro de un proceso, porque los procesos no concluyen todavía. No es que si sale ya terminó todo. No, ellos han salido bajo un régimen, algunos confianza, otros no entendería que les han puesto brazalete electrónico y con alguna otra serie de medidas, no salir del país, presentarse cada cierto tiempo. No, estos procesos continúan. Tan es así que esos procesos podrían durar, así como va la situación, probablemente 2 años. Luego de eso hay una serie de procesos como presentar acusación, contestar acusación, ir a una audiencia preliminar y después ir a una vista pública. Es decir, estamos hablando de procesos que podrían durar después de diciembre no menos de 4 o 5 meses más. O sea, estamos hablando de 2 años y medio promedio. Estas personas allí tendrían que resolver su situación jurídica. La verdad es que la incertidumbre en la que nos encontramos es, ¿y qué pasa si los jueces, por ejemplo, y eso sí es una cuestión que debemos de pensarlo, si los jueces dicen, miren, tiene razón el señor director de la policía, los policías son jueces de la calle, y a los que digan ellos que son pandilleros, pues nosotros también los vamos a encontrar responsables de pandilleros aquí en el tribunal. Y eso sí sería muy grave, porque todas estas personas tienen derecho a recurrir no solo a las instancias nacionales, ¿verdad?, que lamentablemente también están un poco complicadas porque no están aplicando derecho, ni las cámaras, ni la corte. Bueno, la Sala de lo Constitucional tiene miles, algunos dicen que 5.000 procesos más o menos de habeas corpus detenidos allí en la Sala de lo Constitucional. Pero por contestando a tu pregunta, más allá de esto, estas personas tienen derecho a recurrir en una corte internacional y ahí está el problema. Primero, porque El Salvador es suscriptor de tratados internacionales y uno de ellos es someterse a cortes internacionales. Sí. ¿Y son de obligatorio cumplimiento? Claro que sí, claro que son de obligatorio cumplimiento. Claro que son de obligatorio cumplimiento. Sí. Entonces estas cortes ya no son cortes del régimen, ¿ya? Son cortes internacionales que van a evaluar reglas de evidencia que tienen estándares internacionales. Por ejemplo, podría decirte así, a grosso modo, que en una corte internacional, cuando se evalúe, por ejemplo, la sentencia de una persona, cuyo fundamento sea porque un policía dice que lo vio nervioso, ya te imaginas un juez internacional, ¿verdad?, viendo que le han condenado a 20 años a una persona porque el policía lo encontró en la calle y se puso nervioso. Es decir, discúlpeme, pero vamos a tener graves problemas de credibilidad de nuestro sistema judicial en una corte internacional. Claro, esto no son procesos cortos, son procesos largos, son procesos engorrosos, pero ya se imagina las miles de demandas que se pueden venir en cortes internacionales por esto. O sea, nos vamos a exhibir y yo no estoy, y en este momento yo no estoy, fíjate cómo nos hemos alejado. Hemos hablado de que el régimen tiene beneficios y son palpables y reconocibles. Son reales. Pero yo estoy hablando del tema técnico, de lo que pueda pasar luego de que no se apliquen verdaderas reglas de evidencia. Porque no se están aplicando ahora y el temor fundado, que es un temor fundado personal, es que no se aplique en el momento de juzgar a una persona en un juicio oral. Eso es un problema. Entonces, digo, con estas personas que han salido, pues, en condiciones pues, no tan deplorables de salud, estas personas siguen estando procesadas. Y es que es lógico, Francisco, en un sistema carcelario que antes del régimen, con 35.000 reos aproximadamente, estábamos con un porcentaje de déficit, o sea, ya estábamos sobrepoblados en un 15, 18%. Fíjate, había sobrepoblación con 35.000 reos. Y de entrada se le inyectan al sistema 30, 40.000 reos. O sea, las condiciones que estas cárceles te daban para más o menos garantizarle a esas personas allí que cualquier dolencia se les iba a tratar, que se iba a hacer un tratamiento adecuado. Si ya estábamos de alguna manera colapsados en ese, ¿cómo no va a colapsar? Si le inyectas 30, 40.000 nuevas personas en el sistema, es decir, eso
no hace falta ser un gran matemático, ¿verdad?, para saber que ahí hay un problema. ¿Cómo se sostienen las cárceles? Bueno, el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene una dependencia que es la Dirección la Dirección General de Centros Penales, es decir, hay un presupuesto para el Ministerio de Justicia y seguramente, porque yo esto de temas hacendarios yo no soy muy versado, pero entendería yo por lo más general que hay una como partida para el sistema penitenciario que tiene que ver con... ¿Y cuál es la obligación del sistema penitenciario? Te capturan, te condenan. La obligación para con los reos. Exacto. No, porque como el sistema penitenciario tiene un montón de obligaciones, ¿verdad? ¿Sí? Mantener la infraestructura, mantener los custodios, que hay que pagarle a los custodios. Imagínate, más reos vayan, son más custodios lo que necesitan. Antes que usted siga con esto, cuando la megacárcel en cadena nacional la presentaron, que ya estaba construida, ya estaba apta, entiendo que como que se estaba inaugurando, digamos. Se habló el ministro de la Defensa Nacional de que iban a haber soldados y que tenían el apoyo de los destacamentos militares cercanos pero ahí. momento. Tenemos que hacer una aclaración. Los soldados no pueden ir adentro de una cárcel a hacer eso. Por eso cuando usted mencionó los custodios... No, momento. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una crisis de buses y mandamos a los soldados, ¿verdad? Hay chapulines y mandamos a los soldados. Es decir, no se trata de eso. El trabajo constitucionalmente hablando el ejército es salvaguardar la integridad del Estado, ¿verdad?, la soberanía, la integridad del Estado y por supuesto participar, y la Constitución lo dice cuando hay desastres y esas cosas, ¿no? Hay una extensión, digamos, hasta entendible por el tema de la seguridad del ejército y todo el mundo lo ve bien, particularmente incluso yo lo veo bien, yo no veo ningún problema en eso, pero el problema es que de acuerdo a la ley, el soldado no puede estar cuidando adentro de una penitenciaría. Claro, ellos pueden dar seguridad perimetral, ¿verdad? Ellos entenderán de eso, de lo que es un perímetro y la seguridad. Es una cosa que ellos manejan muy bien. Pero es que adentro deben de haber personal capacitado, porque no es lo mismo la preparación que tiene un soldado, ¿sí?, que la preparación que tenga un custodio penitenciario. Es completamente diferente. Entonces esas personas son personas que necesitan, que tienen una capacitación para eso. Es decir, eso implica que el Estado debe de acompañarse, es una necesidad contratar nuevo personal penitenciario y prepararlo. Es una necesidad. Ahora bien, eso es respecto de ello, pero aquí viene quizá lo más grueso del asunto, y es mantener a todas estas personas que son privadas de libertad, que entendemos, si hacemos una sumatoria así, bastante gruesa, digamos, de los 35,000 personas que estaban detenidas, digamos más 65. Fácil tenemos 100, redondeamos la cifra, 100. Con los costos, imagínense qué interesante, con los costos de la comida. Porque la comida vale hoy, no vale lo mismo que hace un año. ¿Es obligación del Estado darle la comida? Por supuesto, que no lo puede dejar morir de hambre. Es que no puede. Aún así sea una persona condenada a 1.500 años de prisión, y no lo puede dejar morir de hambre. Porque es responsabilidad del Estado. Incluso la persona que lo está custodiando, podría incurrir en responsabilidad penal por la muerte de una persona, ¿no? Entonces, pero hagamos unos números así medio, digamos, redondos. 100,000 personas, pongámosle a $5 por alimentación en los 3 tiempos. Hablando de $500,000 diarios. Ahí estamos hablando de 30 millones, son 15 millones de dólares por mes. Estamos hablando de 180 millones de dólares por año. O sea, discúlpenme, en un país en donde pues el presupuesto general de la nación anda por los 7.200 millones de dólares al año, ¿verdad? Un presupuesto que 180 millones sean para darle de comer a los reos, tendríamos que, ¿verdad?, poner a las mejores mentes a trabajar sobre este tema, porque creo que en ese sentido estamos hablando de un quinquenio de un presidente, son 900 millones de dólares. 900 millones de dólares.
Para analizarlo. Claro, es una cuestión que, bueno, habrán mentes que se ocuparán de esto, digamos, criminólogos, sociólogos, economistas, administradores de empresas. O sea, hay gente que se debe encargar de esto, pero no lo veamos, Francisco, pero yo lo que quisiera es que nosotros como ciudadanos no lo viéramos así tan sencillo. Mire qué contento, metieron preso a toda la gente. Y sobre todo, que parte de esa gente, y no es un número tan despreciable, son inocentes. sí, incluso se nos decía a nosotros, me acuerdo, los profesores de Derecho Penal de antaño, ¿verdad? Cuando nos daban clases decían, mire, más vale tener a 10 inocentes afuera más vale tener a 10 culpables afuera que a un inocente preso. O sea, era una cuestión que se utilizaba por el término de la justicia, ¿verdad? Pero el problema es que aquí no estamos hablando de 1 ni 100. Estamos hablando que en términos de porcentaje, y yo porque lo veo todos los días, ¿verdad? Cómo son los procesos. O sea, no es que yo esté defendiendo a un marero, no. Lo que estoy diciendo yo es que cuando yo veo los procesos, a esas personas que las detienen, no tienen ninguna evidencia de que sean culpables. Cero. Y aún así los jueces los ponen en detención provisional. Para mí eso no es margen de error. Para mí eso es error judicial. Y te puedo asegurar yo que el porcentaje anda arriba del 40%. Estamos hablando de que son más de 20,000 personas las que podrían estar enfrentando cárcel. Y a esto sumémosle que de esos 60,000 presos, por lo menos 30,000 son jefes de familia. Todo lo que conlleva. Claro. Los daños colaterales. Póngale a 2 hijos por ese jefe de familia que ha perdido a su proveedor de comida. Estamos hablando de 60,000 niños. ¿Qué programas hay para paliar eso? Para que esto no se vuelva en un ciclo porque estas personas van a tener que buscar una alternativa, pues, y la alternativa fácil podría ser también hacerse delincuentes. O sea, debe de haber un trabajo bien articulado de parte del Estado y de las instituciones. No solo la institución del Estado, creo que debe hacer un esfuerzo conjunto para que por lo menos, si hemos conseguido hasta ahorita una paz que nos puede, ¿verdad?, satisfacer a todos, que sea sostenible y que esto no vaya a traer consecuencias, o va a ser peor la medicina que la enfermedad. Es decir, permítame una pausa. El abogado Ricardo Martínez con nosotros. Estamos hablando del régimen de excepción, daños colaterales, todo lo técnico, todo lo que implica inocentes, culpables. Hay tranquilidad, hay paz, hay miedo, todo lo que conlleva eso. Hacemos una pausa. No sé, piénsalo. Buenas noches, ¿cómo está? Espero que muy bien y que esté disfrutando de su programa de todos los miércoles, 8 de la noche. Y si usted se lo pierde, lo puede ver en nuestro canal de YouTube de Mix de Medio. Busque No sé, piénsalo, y ahí vamos a tener para que usted comparta, comente y lo pueda compartir con la familia y pueda ser un tema de discusión en casa o en el trabajo, en el grupo de amigos. Licenciado Ricardo Martínez, ¿qué pasa con todos esos inocentes que siguen presos? Híjole, buena pregunta. Creo que yo en este punto, Francisco, yo quisiera instar, ¿verdad?, realmente al órgano judicial. Porque todas esas personas que están detenidas sin un debido proceso, ya no son responsabilidad de la policía. E incluso me atrevería a decir, Francisco, que ni siquiera es responsabilidad de la Fiscalía, porque al final ellos tienen una política de persecución del Estado, política de persecución del delito. Sí. Y aunque podría a nosotros parecernos no adecuada, porque ellos, por ejemplo, apelar sin tener algún argumento o imputarle una cuestión a alguien sin tener mayor evidencia, quienes deben de poner la cabeza fría en esto son los jueces. Entonces yo quiero lanzar instar, ¿verdad?, al órgano judicial que retomen realmente las reglas del debido proceso, y que si alguna persona, pues,
a juicio de ellos, consideran que amerita la detención provisional, que no lo duden en hacerlo, pero que realmente hagan las valoraciones conforme a los derechos que las personas poseen. Y no estoy hablando de derechos de delincuentes, porque tenemos una costumbre de encasillar, es que si habla en mal del régimen está defendiendo delincuentes. No es eso, sino el hecho es que el juez, insisto, debe ser un juez de la Constitución y por lo tanto la instancia es para ellos, para que ellos realmente apliquen el derecho. Todas estas personas que ahorita están siendo procesadas y están detenidas y que no tienen nada que ver, bueno, tendrán a salvo su derecho, Francisco, para hacer demandas cuando esto termine, ¿verdad? Porque tienen derechos también. Hay personas acá que al cabo de un año han ¿Y perdido si su demandan al trabajo. Estado, puede ser que lo vuelvan a capturar? No, Francisco. Vamos a ver. Lo que pasa es que en el entendido que el Estado no es un Estado de venganza, ¿verdad? O sea, solo porque yo piense, por ejemplo, yo pienso que el régimen de excepción tiene cosas buenas, pero ha tenido consecuencias también que me parece ser se han salido de control. Ay, por eso yo soy enemigo. No, yo no soy ningún enemigo, porque al igual que yo, otras personas piensan lo mismo y no son enemigas de nadie. Simple y sencillamente están señalando de que hay consecuencias que deben de medirse, deben de haber. A estas alturas, después de un año, creo que todos los actores que mantienen el régimen, estoy hablando de diputados, el ministro, la policía, el director de centros penales, la Corte Suprema de Justicia, deben de sentarse, ¿sí? Y evaluar cuáles son los efectos positivos, que son palpables algunos, como ya lo dijimos, pero cuáles son las cosas que hay que corregir, ¿sí? Y deben de sentarse. ¿Por qué? Porque si no, yo insisto, estas personas que han perdido su trabajo, han perdido su familia, bueno, hay personas que estando allí se les han muerto parientes de la impresión de que su pariente está detenido y no lo saben. ¿Por qué? Porque no hay comunicación con los reos, nadie, ni los abogados. Y esto sí es realmente delicado. Yo creo que ni en Mozambique pasa esto, ¿verdad? De que un reo no pueda hablar con su abogado. Es decir, esas son las cosas que deberíamos de estar corrigiendo, ¿no? Que se le permita por lo menos al reo un canal de comunicación con su abogado. Que al final, si al final lo van a declarar responsable, que sea bajo las garantías que da la Constitución y las leyes. Entonces, estas personas que están ahí y que pueden considerarse inocentes y que pueden probar su inocencia, o que, más bien dicho, la Fiscalía no les puede probar culpabilidad, tienen todo el derecho a demandar. Claro que sí, claro. Pero yo insisto, no es para eso, que por eso los van a detener nuevamente, porque si no sería como una venganza, ¿verdad? Yo creo que el Estado no está para eso. ¿Qué tiene que ver el órgano judicial con el régimen de excepción ya cuando se unen? Es que yo por eso insistí. El órgano judicial tendría que ser, o tiene que ser, por el deber ser, nada más un árbitro, ¿sí? Un árbitro. Digamos que el régimen de excepción ha permitido, valorémoslo de esta manera. El régimen de excepción ha permitido a la Policía Nacional Civil que digamos que esos derechos que en ese momento se han restringido, no permitía a la policía detener a ciertos grupos de personas. Hoy esos grupos de personas están siendo detenidos por la policía porque el régimen se lo permite. Perfecto. En ese momento el juez o el órgano judicial es un expectante nada más. Él no participa en nada. Él está simplemente sentado esperando que le lleven los requerimientos. En ese momento que los requerimientos son presentados ante el órgano judicial, el juez debe mínimamente garantizarle los derechos a estas personas que están siendo procesadas, ¿sí? Y uno de los mínimos derechos que debe garantizarle es que la evidencia mediante la cual lo va a detener provisionalmente sea una evidencia obtenida por los canales legales y que sea suficiente. Ahí es donde me parece que los jueces están fallando, porque detienen a la gente provisionalmente por cosas tan, digamos, tan ridículas a veces, pues, ¿sí? Si se quiere llamar así, que en un proceso legal y con todas las garantías, ningún juez razonable
detuviera a alguien. Entonces, en ese sentido, el órgano judicial sí tiene mucho que ver, mucho que ver. Entonces, por eso decía, mire, sentémonos todos, siéntense las instituciones, verifiquen, porque al final esto podría desencadenar en cuestiones negativas, como demandas, como todo lo que está pasando, la gente que se está muriendo, imagínense, y lo digo con conocimiento de causa, tal vez no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a otros colegas. Se le presenta una evidencia al juez de que hay una persona detenida con una enfermedad terminal, Francisco, que por lo menos lo que puede hacer es morirse en su casa porque es una enfermedad terminal, ¿verdad? ¿Sí? Y que el juez, evaluando eso, no diga así, mira, el juez es conocedor del derecho, que diga, no, esta persona se va a morir, ¿verdad? O por lo menos llamar a un médico forense, mira señor, y esta persona, no, ese señor se va a morir. No, mire, si el proceso va a durar 2 años, salga, pero se muere en la cárcel. Y entonces ya vamos deduciendo responsabilidad de quién es, de por lo menos que no haya tenido sus últimos días con dignidad. El juez. Ya no es de la policía, porque la policía ya lo detuvo, pero es responsabilidad del juez, ¿sí? Es responsabilidad del juez. Y te quiero poner un ejemplo. Lo vi en una audiencia. Una persona un abogado lleva una certificación que su cliente tenía insuficiencia renal crónica y que seguramente que tenía, incluso fuera en su casa, un par de meses de vida. Incluso con asistencia médica, ¿verdad? Con su diálisis, etc. Obviamente en el sistema penitenciario, con el montón de limitantes, eso no iba a ser posible. Pero llega y pide, mire, por lo menos démosle unos últimos meses de dignidad a esta persona. ¿Por qué? Porque es inocente ahorita, porque no es culpable, es inocente. ¿Cuál fue el argumento de la fiscalía? Y es donde caemos nosotros en la intolerancia y digo yo, es ridículo. Le dice, esa constancia de hace un mes, señor juez, ¿cómo no sabemos si eso ya desapareció del cuerpo de la persona? Es decir, a esos argumentos hemos llegado. Por Dios santo, eso es insostenible. Francisco, eso es insostenible. Permítame la última pausa. Ya vamos a regresar con la parte final. Bueno, creo que necesitamos más tiempo, sin duda. Ya regresamos. No sé, piénsalo. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la parte final con el licenciado Ricardo Martínez, abogado de la República. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? ¿Vamos a tener más liberados? Sí. De hecho, ha comenzado a caminar, ¿verdad? No, sí. Yo creo que al principio hubo quizá un poquito de más, digamos, bloqueo, pero como que no habíamos entrado en en algún ejercicio de que realmente hay que aplicar derecho, ¿verdad? Y quizás estaba haciendo algo muy automático, pero sí, hay que reconocerlo. Hay algunos reos que ya están recobrando su libertad. Claro, hay que probar que vinieron de Marte, ¿verdad? Que durante ese tiempo no estuvieron aquí en la Tierra para que los estén imputando por agrupación militar, pero algunos jueces están cayendo en el tema de la sensatez y del respeto al Estado de Derecho, y sí se están liberando personas. Tal vez no con la frecuencia y la velocidad que requeriría el revisar las circunstancias de cada uno de los procesados. Digo esto ¿por qué? ¿Cómo un juez va a revisar la situación de 500 personas en una sola audiencia? Imposible. En donde al abogado le dan 3 minutos para que haga una defensa. O sea, eso es algo que si realmente le pusiéramos atención a esas cosas, estuviéramos en serios problemas. Pero sí, hay que reconocerlo, Francisco, se están liberando personas y eso es bueno. Licenciado Ricardo Martínez, muchas gracias por acompañarnos esta noche nuevamente. Bueno, gracias por invitarme y a la orden para la discusión de cualquier tema que disponga. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Ricardo Martínez. El régimen de excepción, como decíamos al inicio, lleva paz, tranquilidad, libertad, odio, temor, muchos sentimientos. ¿De qué lado está usted de estos sentimientos? Porque hay culpables y también hay inocentes.
Y hay muchos a los que comúnmente se le llama en el país, les pusieron el dedo y los llegaron a traer, o como dijo el abogado, simplemente porque se puso nervioso. ¿Son culpables? ¿Son inocentes? ¿Esa es la salida? No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que continúen con nosotros. Próximo miércoles a las 8, acá en el 8. No sé, piénsalo. Buenas noches.